que encontremos como sus miedos o qué cosas puedo hacer para animarles. Quiero compartirles un poquito de mi testimonio para la gente que no me conoce. Yo tengo solamente una hermana y vivo solamente con mi mamá. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía 7, creo, 7, 8. Era bastante chiquito, ¿no? Creo que, o sea, he vivido más años sin mi papá que los que viví con mi papá, ¿no? Y la situación del divorcio fue bastante extraña porque nosotros nacimos y crecimos esos primeros años en la Ciudad de México, nos mudamos para acá, que también tenemos familia acá, nos mudamos acá y mi mamá le da cáncer y mis papás se separan. Ese es el resumen corto para que nos alcance el tiempo, ¿no? Y cuando pasaron tanto, o sea, como niño no entiendes el concepto del divorcio claramente, ¿no? Es porque mi papá ya no vive aquí, porque mi papá ya no está aquí, porque mi papá se fue, porque ahora solo tengo a mamá. Entonces, en medio de todo eso, mi mamá se convirtió en mi heroína, ¿no? Porque pues mi papá se ausentó muchísimos años. Ahorita ya, gracias a Dios, tenemos una relación cordial, no es como que sea profunda y buena, pero nos llevamos bien después de mucho tiempo. Y mi mamá se convirtió como es mi mamá, ¿no? Es mi protectora, mi héroe y todo. Pero cuando creces, ves que tu mamá también falla, ¿no? Cuando creces te das cuenta que tu mamá también tiene problemas y situaciones y todo. Y para mí en algún punto de nuestra vida fue muy fácil poner el dedo señalando a mi mamá es que como buen adolescente joven que está creciendo, ¿no? Es que tú qué vas a saber, ¿no? ¿Tú qué sabes, mamá? ¿No? Tú no sabes nada, tú, porque ya eres una señora, ¿no? A ti, tú no sabes de la vida, güey, ¿no? Pero a medida que nuestra relación también sanó por diversas situaciones, yo pensaba en lo difícil o sea, en lo difícil que se ve ser papá. O sea, muchos aquí, creo que casi todos aquí son papás, a excepción de los jóvenes y yo, pero, hey, tú no eres papá, ¿verdad? Ah, ok, nomás para confirmar. Deja usted mantener un hogar, tener que darle de comer a un niño. Y luego ese niño crece y camina y es un suicida en potencia que quiere meter los dedos en los enchufes y comer cosas que no debe, ¿no? O sea, y se ríen porque yo creo que saben de lo que estoy hablando, ¿no? Yo he visto a muchos amigos que pues se convirtieron en papás recientemente o el año pasado, que los niños ya tienen 1 año, 2 años, obviamente amigos no cristianos, amigos de otro lado, que no se casaron, nomás tuvieron el papá, al niño. Y es bien difícil estar detrás de un niño todo el rato, tener que darle de comer y luego pues tener que pagar útiles y la escuela y luego que el niño va a salir vestido de pajarito en el Festival de la Primavera y hay que comprarle, hacerle el disfraz. ¡Qué cansado! Pero uno como hijo, y esto es para los hijos, téngale un poquito de paciencia a sus papás. Poquitita, porque de verdad a veces no sabemos lo complicado que es tener un hijo. De solo ver es bien cansado, no me quiero imaginar teniéndolo, ¿no? Y luego un amigo que también es papá recientemente me platicó de que no sé cuándo voy a volver a agarrar mi Xbox, porque todas las noches me tengo que despertar a cambiar pañales. Dice, ya no son noches de desvelarme jugando, ya son noches de desvelarme cambiando pañales, ¿no? Y yo, pues ni modo, ¿no? Pero en ese, en ese, en todo esto que ha sucedido en los últimos años, de ver a amigos convertirse en papás, de entender un poco más las situaciones de mi mamá, incluso platicar con mi papá y entender, jamás yo me había sentado a preguntarle a mi papá su perspectiva del divorcio, ¿no? Solamente para mí solo había sido como, pues él es el malo porque él es el que se fue, ¿no? Pero platicando incluso con él, entendí muchas cosas de por qué también le costó acercarse cuando recién se divorciaron, ¿no? También él cargaba con mucha culpa, muchos problemas, muchas situaciones personales y con toda esta ensalada de cosas dije, bueno, ¿ahora qué voy a predicar el domingo? ¿No? Ya tengo como toda un bowl de ideas ahí depositadas. ¿Qué puedo decirles a las mamás y papás el día de hoy? Y como no hay versículos, no hay una historia gigante que diga
Esta es una guía de cómo ser papá. Paso número uno, ¿no? O sea, eso no viene, ¿no? Creo que cada uno de ustedes, a su forma, a su entendimiento, ha ido descubriendo ser papá, ¿no? Cómo ser papá. Y digo, esto yo lo leí en un libro, ustedes me van a decir si es cierto. Muchos cuando son papás quieren hacer cosas diferentes a las que hicieron sus papás, que consideran que pueden hacer mejor que lo que hicieron, pero también traen consigo cosas buenas que aprendieron de sus papás para inculcarlas a sus hijos. ¿Es correcto? ¿Es así? ¿Funciona más o menos así? Muy bien. Entonces, sus hijos van a ser papás algún día, primero Dios, y van a decir, no quiero hacer las mismas cosas que mis papás, pero hay cosas que me enseñaron mis papás que quiero aprender, ¿no? Y este va a ser un ánimo y que fue muy especial para mí leerlo esta semana en particular. Isaías 41, versículo 10. Y este es un ánimo para ustedes, papás. Sobre todo la primer línea. Dice la palabra de Dios en Isaías 41, 10. Dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré y te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Basado en este versículo, la idea principal que tenía es que no tengan miedo por el futuro de sus hijos o cierto temor en alguna forma cuando sus hijos estaban creciendo, ¿qué iban a hacer? O sea, los que tengan hijos más adultos. Es complicado, ¿no? Es como, "Ay, ¿qué va a hacer este? ¿No? Sí, no, o sea, y jamás, y sé que jamás se van a dejar de preocupar por sus hijos, eso no va a pasar, ¿no? O sea, jamás van a dejar de preocuparse por ellos, pero creo que uno de mis miedos principales de por qué es importante confiar en el Señor, de no tener miedo, entender que Él está con nosotros, no desalentarnos porque Él es nuestro Dios. A mí me daba mucho miedo ser papá porque yo decía, pues yo no tuve un buen papá, entonces no voy a saber cómo ser un buen papá. Entonces, ¿para qué? ¿No? Pero escuché esta frase un día que decía que si no vienes de una buena familia, asegúrate que una buena familia salga de ti. ¿No? Esa frase es, a mí hasta me pone la piel chinita cada que la escucho, porque si no vengo de una buena familia, asegúrate que una buena familia salga de ti. Y eso en sus fuerzas jamás lo van a poder hacer, jamás. Yo ahorita ya en este punto de mi edad, pues ya tengo muchas diferencias con mi mamá en opiniones, ¿no? Hay cuestiones en las que no vemos las cosas igual, sencillamente no vemos las cosas igual. Y ya un punto en el que le digo, mira, no me voy a desgastar, ya, pero tú tienes la razón, ya ganaste, ¿no? Tú ganaste el conflicto. Pero yo platicando con mi mamá, como les decía, me decía, es que a mí sí me daba miedo que iba a pasar. Y mi mamá es creyente y todo, pero sí decía, sí me daba un poco de temor que iba a suceder porque no estaba tu papá. O sea, ¿qué iba a seguir después del divorcio? ¿Qué iba a seguir con todo esto? Y obviamente ese mismo temor, uno como niño no sabe interpretarlo, pero también hay un temor de, bueno, ya no está mi papá, ¿qué sigue? ¿No? O sea, nada más es mi mamá. Y mi mamá enferma de cáncer en ese inter de tiempo, entonces también entra este temor, ¿no? De, ¿qué sigue? ¿Qué sigue si ella también se va? ¿No? Entonces, la realidad es que debemos aprender a confiar el futuro de nuestros hijos y el presente de nuestros hijos, de nuestra familia, en las manos de Dios y descansar en eso. Porque al final del día, los que tienen hijos más grandes saben que van a tomar sus propias decisiones. Y eso es a lo que debemos alentarlos a que suceda. Ellos sean capaces de tomar sus propias decisiones. Si nosotros intentamos con miedo cuidar de nuestros hijos, cuidar de nuestra familia, este mismo miedo muchas veces suele lastimar. Este mismo miedo, este mismo temor suele herir. Porque contando un pequeño testimonio sobre mi papá, mi abuela era una persona muy como obsesiva con que mi papá estuviera todo el tiempo en casa. Mi papá no podía salir para nada, ¿no? Mi papá todo el tiempo era niño de casa, encerrado, todo el tiempo, ¿no? Y cuando creció,
mi papá se puso un poquito rebelde con salir de fiesta y estar fuera todo el tiempo, pero pues ya era un adulto, ya trabajaba, ya tenía su carro y todo el show. Y en ese mismo miedo, y yo platicándolo tanto con mi abuela, que en paz descanse, como con mi papá, mi abuela se arrepiente mucho de que en lugar de cuidarlo o enseñarlo, su mismo miedo intentó como protegerlo. Y al final salió peor, salió mucho peor, ¿no? Entonces, pueden confiar en que Dios está con ustedes y que aparte Dios está con sus hijos. Y yo sé que ustedes se cansan mucho, entonces te daré fuerzas y te ayudaré. Esa es la palabra de parte de Dios. Amén. Y siguiendo con eso, ¿por qué no vamos rápido a Mateo 11, 28, 30, siguiendo en esa línea? Y que sé que este versículo, siendo papá, a veces es medio complicado. Sí, Mateo 11, 28 al 30. Ya que estén ahí, me lo dejan saber, por favor. Listo, se los voy a leer, ahí me siguen con la mirada. Dice, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. ¿Qué dice? Descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. La semana pasada no pude estar acá con ustedes porque nos invitaron a predicar y a tocar en otra iglesia, y justamente toda la prédica, los 45 minutos de la prédica fueron solo esos tres versículos, porque, y no me va a alcanzar el tiempo para decirles todo lo que quisiera decirles de solo esos tres versículos. Sé que es muy complicado siendo papás, pero descansen, por favor. Eso yo es un ánimo que ya le doy a mi mamá en este punto, ¿no? Es como de, tómate 5 minutos y sé que es muy difícil. Sí, y justo eso iba, fue algo que mencioné en la predicación de la semana pasada. A los que tienen hijos, aman a sus hijos, ¿verdad? Es un amor incomparable, ¿no? No hay nada que se compare con tener hijos. Hubo días en los que se han acostado pensando, qué cansado es tener hijos. Qué cansado fue tener hijos. ¿Les llegó a pasar alguna vez? No, pero les llegó a pasar levantarse como, ¡ay, tenemos que ir a la escuela! Sí, eso sí, ¿no? Ay, o les tocó a los que tienen niños más pequeños, ya no sé si todavía usan cartulinas, ya no sé si eso todavía pasa, ¿no? O sea, como de ¿por qué no me dijiste de la cartulina, no? O sea, yo eso me pasaba a mí un montón, pobrecita de mi mamá, y la vez el domingo en la noche viendo a ver si la señora de la papelería podía abrir para venderle una cartulina, ¿no? Tener hijos, pues tiene sus retos, ¿no? Y cada papá sabe cuáles son sus retos, sabe cuáles fueron sus retos, y los que tienen más de un hijo saben que cada hijo es un mundo completamente diferente. Cuatro, vean, el hermano tiene cuatro, tres. Sí, cada uno diferente, ¿no? Un mundo, una cabeza diferente. Sí, y, o sea, el método que tú creías que ya te había servido con uno, cuando viene el otro, no sirvió, ¿no? Y luego viene, si tienes otro, menos, ¿no? O sea, me imagino yo que tiene su complejidad el ser papá. Pero aquí, esto, esto es como también el mismo ánimo, ¿no? De decir, vengan a mí, Jesús dice, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Yo sé que ninguno de ustedes va a renegar de sus hijos, jamás, ¿no? Pero aún así, pueden llevar esa pequeñita carga, ese pequeño cansancio a los pies de Cristo. Y él decir, yo te ayudo. Me encanta este versículo del yugo porque si saben lo que es un yugo, es una cosa que se les pone a los vacas, bueyes, a los bueyes aquí para arar la tierra. Y si uno camina más rápido que el otro, puede lastimarle el cuello al otro, ¿no? Lo lastima porque se supone que está fijo y el más viejo tiene que enseñar al joven. Necesitan uno joven que tenga más fuerza, pero necesitan uno viejo que conozca lo que están haciendo para que vayan a un ritmo adecuado, ¿no? Porque el joven puede irse muy rápido, no sabe qué es lo que tiene que hacer, pero el viejo ya está más cansado y lo guía, ¿no? Así funciona el yugo. Nosotros siempre al lado de Jesús somos el joven que no sabe el ritmo,
que no conoce lo que tiene que hacer, necesitamos ponernos el yugo junto con Jesús, que nos enseñe, que nos enseñe, que nos vaya llevando, que nos vaya guiando, que nos vaya marcando el paso y que puedan descansar en que Él los va guiando. Es lo mismo que leíamos en el anterior, ¿no? Yo estoy contigo, yo te ayudo, no temas, porque yo estoy contigo. Y al final es algo que también es complicado, pero que es necesario para nuestra vida. Amén. Y ahora vamos a otro versículo que yo creo que todos los que son papás lo han de haber escuchado alguna vez. Vamos a Proverbios 22:6. Aquí está. Me encanta cómo lo dice esta versión. Ya que estén ahí, me lo dejan saber, por favor. Proverbios 22:6. No se imaginan cuántas veces he visto este versículo esta semana en particular. ¿Quiénes tienen hijos mayores de edad ya? Pues varios, ¿no? Entonces, sí, ya todos prácticamente. Mire lo que dice aquí. Dice, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores, no lo abandonarán. ¿Qué dice que va a pasar cuando sean mayores? No se apartarán de él, ¿no? ¿Alguien tiene Reina Valera por ahí que lo pueda leer en Reina Valera? Pero en el camino de quién? Camino del Señor. Y este sí, hubo una temporada, este es un, no regaño, también es un ánimo para ustedes, papás, todavía, sobre todo con niños más pequeños. Am, cuando, cuando tus papás se divorcian, si a alguien aquí se le divorciaron sus papás, cuando tus papás se divorcian, es bien raro porque el que está menos presente se intenta hacer presente de forma material, ¿no? O sea, con tenis, zapatos, dinero, X o Y, ¿no? Hablamos de bienes materiales en general. Yo hubiera cambiado todos los pares de tenis que me dio mi papá por media hora de ir a jugar al parque con él. 100%. Así como suena, ¿no? Hubiera cambiado, porque hubo una temporada en la que tuvimos bastante escasez, pero también hubo una temporada en la que nos fue bastante bien, tanto que le iba bien a mi papá como le iba bien a mi mamá, y pues mi papá intentaba sobrecompensar, ¿no? Como no estoy, no llamo, no me hago presente, pues ahí te va un Wii, ¿no? La generación de ahora ya no va a saber qué es un Wii, pero un Wii, ¿no? Un Nintendo, ahí te va, ¿no? Pero pues ojalá y se hubiera sentado a jugar conmigo alguna vez, pero... Y ese es el caso de mi papá, y no es hablar mal de mi abuelo, yo a mi abuelo lo quiero un montón. A mi papá jamás le faltó nada, pero mi abuelo jamás se sentó a platicar con él. A mi papá, en cuestión material, mi abuelo es, yo creo, la persona más trabajadora hasta la fecha que conozco. Ese señor vive para chambear, ¿no? No sé, ya está retirado, jubilado y siempre está encontrando qué hacer. Pero a mi papá le hizo mucha falta sentarse a platicar con su papá, que su papá más de alguna vez se sentara a preguntarle, ¿qué onda? ¿No? ¿Cómo vas? ¿Cuál es mi ánimo? Y no es regaño ni nada, o sea, es un ánimo para ustedes que son papás y es algo que espero yo poder aplicar cuando sea mi turno. No se desgasten por lo material, por favor. Pasen tiempo con sus hijos. Y eso es parte de instruir, dirige a tus hijos por el camino correcto, instruyelos en el camino correcto y ellos no lo abandonarán. El mejor regalo que ustedes pueden darle a sus hijos es el Señor. El Señor y el tiempo. Pero, sí, dígame. Hay un que está juntando y le dice, papi, ¿cuánto te pagan una hora de tu tiempo? Y le dice, ten para que me den que tú sabes. Amén. Sí, ese, yo también lo vi. Y es bien extraño porque, sí. El tiempo del trabajo. Sí, yo crecí en mi casa cuando era niño chiquito con mi mamá y se lo decía ayer en el Día de las Madres.
Yo me la vivía en la iglesia de niño. Yo estaba metido en la iglesia todo el tiempo. Me encantaba ir a la escuela dominical, me encantaba estar en todas las cosas de niño. No se imaginan lo especial que es que muchos de los versículos que sí me sé de memoria y que conozco, los aprendí en mi niñez. Muchas de las cosas, de esas cosas que Dios ha usado para animarme o para darme esos pequeños recordatorios ahorita que tengo 23 y que estoy con mis propios retos de la universidad y cosas de ir creciendo, mucho de lo que fue sembrado en mí, no solo por mi mamá, sino también agradezco por las maestras que se tomaban el tiempo en las escuelas dominicales para, porque yo era bien vago, entonces las que se tomaban el tiempo de enseñarme los versículos, de enseñarme la palabra, les agradezco muchísimo. A muchas de ellas no sé dónde estén ahorita, pero les agradezco de verdad de corazón, porque eso se quedó conmigo hasta la fecha. Lo mejor que pueden hacer ustedes, además de invertir tiempo de calidad en sus hijos, es compartir de la palabra con ellos, esforzándose por vivirla también, siendo un ejemplo en cómo vivirla también, pero compártanla con ellos, de verdad. Algo, aunque no se lo digan directamente, pero si ustedes de verdad comparten de la palabra, pequeñas cosas empiezan a cambiar. Son pequeñas semillitas que a lo mejor ustedes no las van a ver ahorita, pero las van a ver en el futuro. Ojalá. Primero Dios. Sí, Dani. Yo, perdón, yo, yo así de, a ver, entonces él mismo me hace como de que pues baja Sí. el enojo, ¿no? Porque pues, no eres hija de Dios. Sí, digo, no, el enojo, y luego ya él va a entender más grande que el enojo es natural, pero por favor, y eso es un ánimo para ustedes, papás, inviertan tiempo de instruirlos en el camino del Señor. No estoy diciendo que se sienten 3 horas a leer Apocalipsis con ellos, o sea, no se trata de eso, pero oren por ellos en la mañana cuando van a salir. Denles una pequeña porción de la Biblia. No, no y ya, porque ya vi la cara que le hicieron, a mí no me dejaban salir de la casa sin orar. O sea, yo tenía que orar con mis papás, con mi mamá, pues, antes de salir a la calle, ¿no? Y ahora, pues, curioso es ya no lo tengo como costumbre, ya es más bien es un Dios, cuídame, en lo que me voy, ¿no? Pero esas cuestiones, ¿no? Esas pequeñas partes de decir, compartan un versículo con ellos, ándeles un versículo. A lo mejor van a acercar, siéntense a orar con ellos un día en la noche, léales un versículo en la noche, compartan una porción de la escritura con ellos. A lo mejor no les va a gustar. Se van a lo mejor a decir, ay, qué aburrido, van a hacer jeta, les van a dar ganas de ir al baño, ahora sí les van a dar ganas de hacer tarea, les van a pasar un montón de cosas, ¿no? En ese inter de tiempo. Pero el esfuerzo tiene que venir de ustedes, porque ustedes son los papás, ¿no? Los que dice aquí, instruya al niño en su camino y cuando sea grande, no se apartará de él. No hay mejor tesoro que ustedes les puedan regalar a sus hijos que una vida con el Señor, de verdad. No hay un tesoro más grande. No importa que ustedes tuvieran todo lo material posible para darles, no importa que se partieran la espalda trabajando por comprarles no sé qué cosa esté de moda en Navidad. Eso no sirve de nada. Esas cosas son pasajeras. Pasan. ¿Cuántos juguetes de sus hijos han tenido que tirar? O vender, o regalar, ¿no? Y juguetes que de seguro les costó un salario pesado, ¿no? O sea, cuánta ropa a lo mejor tuvieron que también, pues obviamente, porque eso se va, no pasa. Todas esas cosas son pasajeras, ¿no? Un día su hijo va a crecer y ya no le van a gustar los carritos, ahora le van a gustar los balones, luego ya no le van a gustar los balones, le van a gustar las computadoras, ¿no? Entonces va a ir evolucionando y jamás va a ser suficiente hasta el día que él se tenga que comprar ya sus cosas, ¿no? Y ahí sí ya te das cuenta que es mejor un balón que una computadora. Pero ese es mi ánimo para ustedes, por favor, inviertan tiempo de calidad con sus hijos. Y no solo de calidad, sino también tiempo en el Señor. Si quieres, puedes irles hablando. Sí, ya estamos por terminar. Aquí quiero llegar con todo lo que les comparto. Como les digo, obviamente no soy un experto y tampoco me iba a parar aquí a darles un sermón sobre cómo ser papás, porque pues, no, porque ya un día me va a tocar a mí tener que lidiar con mis chilpayates y yo ver cómo le voy haciendo, ¿no?
Porque obviamente como hijo, pues es bien fácil, sí, ¿no? O sea, es muy fácil verlo como hijo de, ay, pues hazle así, ¿no? O sea, ¿cuántos aquí recuerdan también haber batallado con sus papás siendo hijos ustedes? Un montón, ¿no? Sus papás los hicieron renegar siendo jóvenes en algún punto, así como de, o que los cansaba. A mí, por ejemplo, a mí me choca que me manden a sacar la basura. Todavía ese es mi renegar. Yo quiero hacer todo en la casa menos sacar la basura, pero pues soy el que la tiene que sacar, ¿no? Entonces, no puedo esperar a... Uy, se cayó. Ahorita lo recojo. No puedo esperar a tener un hijo y mandarlo a él a sacar la basura. Pero, ¿a qué, como les digo, a qué quiero llegar? A un decir, mi ánimo es que sé que tienen chambas bien difíciles criando seres humanos. Yo sé, no hay forma de explicar, ni aunque leyeras de esos libros que se venden un montón de cómo ser un papá, ¿no? O sea, esa persona habla de su experiencia, no es papá de tus hijos, entonces obviamente no sabe qué es lo que viene. Mi ánimo es, Dios sí sabe lo que viene. Dios sí conoce el futuro de sus hijos. Él tiene cuidado del futuro de sus hijos. Él sí sabe qué va a pasar. A veces uno no sabe qué va a pasar, ¿no? Justo cuando hablaba con mi mamá, ya le daba mucho miedo pensar en cómo iba a pagar las cosas de la escuela, o sea, ella hasta, o sea, platicando con ella ayer me decía que ella justo pensaba en cómo me iba a ver yo cuando estuviera en la universidad, que es mi caso ahorita, ¿no? Y era, o sea, yo tenía 7, ¿no? Y mi mamá es muy buena para sobrepensar, entonces imagínense cómo se le fue el tren hasta allá, ¿no? En el temor de lo del divorcio. Pero hubo un punto en el que ella tuvo que reconocer, Dios es el que se va a encargar de esto y yo tengo que hacer lo mejor que pueda. Y aún haciendo lo mejor que podamos, pues hay cosas que no van a salir bien, ¿no? Porque así me imagino que es criar a un ser humano, ¿no? Entonces, mi ánimo para ustedes es que puedan descansar en esto. Y que a los que tengan hijos ya mucho más adultos con sus propias vidas, agradecer y estar ahí para ellos. Porque de todos modos en algún punto van a volver tocando la puerta para hacer alguna pregunta. Eso sí o sí va a pasar. Entonces, sean pacientes también con sus hijos, por favor. También ellos están aprendiendo a ser un humano funcional, ¿no? Entonces, también téngales paciencia a ellos mientras aprenden. La vida al final se trata de eso. Ustedes están aprendiendo a criarlos y ellos están aprendiendo a ser una persona, ¿no? Un ser humano decente de esta sociedad, integrarse a la sociedad. Descansen en Dios, no tengan miedo, de verdad. Como hijo, fue algo que también se lo dije ayer a mi mamá en el Día de las Madres, le dije, ya, tranquila, porque a veces también se altera mucho, ¿no? Se estresa y le viene ese pánico de muchas cosas respecto a nosotros todavía. Y le dije, tranquila, de verdad, descansa, ¿no? O sea, si yo le dije, cuando necesite tu ayuda, créeme que te voy a decir, ¿no? O sea, si necesito tu ayuda, créeme que voy a venir a despertarte en la mañana y a decirte, necesito tu ayuda. Pero descansen, ese es mi ánimo para ustedes, no tengan miedo, vean que el Señor está con ustedes y Él los entiende. No son ni los primeros papás del mundo, ni van a ser los últimos, y ustedes tuvieron sus papás. Y algo que me dijo mi mamá, curiosamente, es que ahora entendía a su mamá ya que tenía a sus hijos. O sea, y verlos hacer así me hace confirmar que ustedes también entienden más a sus papás porque tuvieron sus hijos, ¿no? Incluso mi mamá me contaba que su amor por su mamá cambió, o sea, como que se transformó en otra cosa al ella tener que criar a los suyos, porque le hizo ver que sí está fuerte el asunto, ¿no? Entonces, déjenme orar por ustedes, déjenme terminar con una oración, en especial, va para los papás también, pero en especial por las mamás que a veces también tienen batallas internas propias, lidiando con cosas propias de ellas y nada, simplemente para animarlos en que, pues sí, la Biblia no tiene un capítulo específico sobre cómo ser papá, pero sí tiene muchos principios que nos ayudan
a hacerlo, ¿no? Y que pueden enseñarle a sus hijos para que, pues, si ustedes consideran, en su opinión, que no vinieron de una buena familia salga de ustedes y cambiar el curso.